Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Sierra, perteneciente al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En el día de hoy abordaremos las temáticas del curso La persona como ser trascendente, en la cual desarrollaremos y comprendemos a los sujetos históricos y políticos como seres trascendentes, mediante una perspectiva integral mediada por el pensamiento crítico. Una vez definidas las temáticas que abordaremos, tenemos como concepto introductorio que en el presente video comprenderemos cómo estos actores se vuelven parte de una comprensión holística de nuestra realidad y entorno, al influir en los procesos históricos y las dinámicas políticas fomentan la construcción de una visión trascendental que trasciende mucho más allá de los límites individuales para impactar colectivamente en la sociedad. Tenemos como definición inicial que los sujetos históricos representarán a los actores claves que fomentan los procesos principalmente de cambio social. En contraparte, los sujetos políticos, por su parte, fomentarán principalmente la transformación de las estructuras del poder. Y tenemos a los sujetos trascendentes, que proyectan una visión hacia el futuro, enmarcando en estas sus valores, éticas y pensamientos para la transformación de la sociedad. Una vez definido este concepto introductorio, desglosaremos más fundamentadamente cada uno de los actores principales de esta temática. Tenemos inicialmente a los sujetos históricos y su papel. Los sujetos históricos los definimos como un individuo o una persona que actúa en el colectivo desempeñando un papel crucial en los procesos que transforman a la sociedad a lo largo del tiempo. Estas figuras actúan principalmente como agentes de cambio y transformación, influyendo parcialmente en los eventos históricos. Mediante sus acciones, decisiones y pensamientos contribuyen a la relación y transformación de los contextos sociales, políticos y culturales de su época. De allí que los sujetos históricos contribuyan a la formación y generación de la historia en sí. Un ejemplo de un sujeto histórico que tenemos en Colombia y muy reconocido es Antonio Nariño, el cual mediante sus acciones, decisiones y pensamientos contribuyó a la liberación del pueblo colombiano, generando un cambio permanente en la historia, quedando remarcado como un sujeto histórico que construyó y contribuyó a la formación de la historia como la conocemos hoy en día. También cabe aclarar en esta definición que los sujetos históricos no son directamente entes individuales, por el contrario, pueden ser colectivos, principalmente debido a que el sujeto histórico busca el apoyo del colectivo de su comunidad en su entorno para realmente generar acciones transformadoras. En este contexto, tenemos a los sujetos políticos. Los sujetos políticos son muy allegados a los sujetos históricos, pero su principal diferencia es que los sujetos políticos buscan siempre la participación activa y transformación de las estructuras del poder, es decir, se enfocan en la participación de lo político mucho más allá de lo social o de lo cultural. Los sujetos políticos, el término político o política proviene del término polis de la antigua Grecia, en la cual se utilizaba para describir a las ciudades-estados que desarrollaban la democracia, y mediante esto, en la acción de la comunidad y en el colectivo desarrollaban normas, derechos, obligaciones que les permitían tener una sana convivencia. En este contexto, los sujetos políticos desarrollan un pensamiento crítico y una capacidad de reflexión que les permiten identificar cómo las estructuras del poder conviven con ellos y cómo los afectan directamente o colectivamente. Mediante esto se desarrolla un pensamiento que le permite caracterizar qué acciones o normativas les afectan beneficiándoles y cuáles representan una injusticia social. Mediante esto buscan la transformación de estas para desarrollar una sociedad más equitativa e igual para todos. Bien, una vez definidos a nuestros sujetos históricos y a nuestros sujetos políticos en formación de sus aportes a las transformaciones sociales, culturales y de las estructuras del poder generalmente en lo político, tenemos que definir qué es el pensamiento crítico y qué es lo trascendente. Tenemos que principalmente el pensamiento crítico se define como la capacidad que tiene un ser humano para analizar, evaluar y reflexionar sobre la información de su entorno de vida diaria de forma razonada y objetiva. Implica realmente cuestionar lo establecido, identificando supuestos que nos permiten evaluar de forma argumentativa y reflexiva lo que está mal o lo que está bien. Ya definimos qué es el pensamiento crítico y notamos cómo tiene relación con los sujetos históricos y políticos, que como definimos con anterioridad es la principal herramienta que tienen
estos sujetos, ya que es lo que les permite tener una definición de cómo participan o cómo forman parte de la sociedad y cómo ciertas acciones les benefician y cómo les perjudican tanto individualmente como colectivamente. Ahora tenemos qué es lo trascendente, ¿no? Lo trascendente hace referencia a la capacidad de ciertos sujetos para ir más allá de su tiempo y de su entorno, es decir, que trascienden más allá de su tiempo histórico y más allá de su propio entorno, dejando de esta forma un impacto duradero que afecta a las futuras generaciones. Teniendo ya definido a los sujetos históricos, los sujetos políticos, el pensamiento crítico y lo trascendente, ahora sí podemos abordar la temática principal. ¿Los sujetos históricos y políticos trascienden mucho más allá de su tiempo y su contexto mediante el pensamiento crítico? La respuesta es que sí. Los sujetos históricos y políticos logran trascender, ya que son líderes que promueven movimientos que no solo influyen en su época, sino que dejan un legado que sigue siendo relevante para la sociedad futura, como es el ejemplo de Antonio Nariño, que mediante sus acciones dejó un legado que hasta el día de hoy perdura en la sociedad. Por lo tanto, los sujetos históricos y políticos se vuelven actores principales que transforman, generan y promueven la creación de la historia como la conocemos hoy en día. En este contexto, como conclusión, debemos reflexionar y reconocer que todos somos productos y creadores de historia. Somos producto de la historia que nos trasciende y somos generadoras de la historia que posteriorará después de nosotros. Y también que los sujetos políticos e históricos pueden surgir de cualquier lugar, de cualquier edad, sin importar su género, raza o cualquier orientación. Todo individuo puede desarrollar la capacidad de influir políticamente e históricamente en su entorno y su contexto social. Lo único que debe desarrollar parcialmente es su noción de cómo forma parte de la sociedad y cómo ciertas acciones perjudican o contribuyen a su sociedad.